y bienvenidos sean a nuestra explicación sobre Words in English. Las palabras. Es la unidad básica del lenguaje. Las palabras pueden clasificarse según su acción y significado, pero no es fácil definir. Una palabra funciona como un símbolo para referirse a algo o a alguien. Esto es un lenguaje para comunicar un significado específico. Parte del discurso es la clasificación de palabras, categorizada por sus funciones y las funciones dentro del texto. Estas palabras abarcan todo lo de una lengua, empezando por los nouns, que en español es conocido como sustantivos. Los sustantivos se usan con mayor frecuencia que cualquier otra parte del idioma y muchas frases que contienen más de un sustantivo. Los sustantivos se refieren a person, animals, place, thing, event of activity. Tipos de sustantivos, empezando por los proper nouns, que en español se conoce como nombres propios. Estos son nombres formales de personas y de lugares. Ejemplo, Andrea went to Miami University, es decir, Andrea fue a la Universidad de Miami. Common nouns se refiere a nombres casuales y como ejemplo podemos tener father to his daughter to the room, que en español significa el padre llevó a su hija a la habitación. Collective nouns, estos se refieren a nombres que mencionen a grupos. He was attacked by a swarm of bees, que significa él fue atacado por un enjambre de abejas. Abstract nouns, estas son las palabras que no son percibidas en el sentido físico. Ejemplo, our friendships will last forever, que significa nuestra amistad durará para siempre. Verbal nouns, estos empiezan con un verbo y terminan en ing, funcionan como sustantivos. Gabriela believes that exercising is important, es decir, Gabriela cree que ejercitarse es importante. Existen otros sustantivos como lo son countable nouns, uncountable nouns y component nouns. Pronouns. Los pronouns son simplemente palabras que sustituyen a los sustantivos y funcionan en frases como los pronouns. Pueden ser clasificados como personales, demostrativos, relativos, interrogantes, intensivos e indefinidos. Personal pronouns. Son sustantivos que se refieren a una persona en particular o a un grupo de personas. Los pronombres personales incluyen las palabras I, you, he, she, it, we, you, they. Un ejemplo de ello es they can represent different types, que en español significa ellos pueden representar diferentes tipos. Relative pronoun. Relacionan una oración con otro pronombre o sustantivo. Los pronombres interrogativos son sustitutos del sustantivo que introducen preguntas. Los pronombres relativos incluyen las palabras who, which y that. Los pronombres interrogativos incluyen las palabras who, which and what. Por ejemplo, they were the physicists who traveled from Atlanta, que en español significa eran físicos que viajaron desde Atlanta. Interrogative pronouns son usados para hacer preguntas fáciles. Ellos son who, whom, was, which and what. Un ejemplo de ello es whose did the take, que significa de quién fue la toma. Reflexive pronouns son sustitutos del sustantivo que indican que el sujeto de la frase también recibe la acción del verbo. Un ejemplo de ello es they have no one to blame but themselves, que en español significa no pueden culpar a nadie más que a sí mismos. Verbs. Los verbos son palabras que expresan acciones o estados del ser. Los verbos de estado describen la condición de una persona o cosa. El verbo es la palabra más importante de la frase. Es imposible expresar un pensamiento completo sin un verbo. Adjectives. Se utilizan para calificar o modificar un sustantivo o un pronombre, expresando su cualidad, número, peso, situación o condición. Los adjetivos se dividen en categorías y estas tienen un orden real. Determiner. Artículos demostrativos, cuantificadores, números ordinales o cardinales, adjetivos posesivos. Quality. Observación o opinión de tamaño y forma. Por ejemplo, an interesting book. Age. Young, old, new. Color. Blue, yellow. Origin. American, Chinese. Material. Describe que está hecho algo.
Por ejemplo, silk, Cooper. Noun, modifier o qualifier. Wedding dress or race car. Ahora, adverbs. Un adverbio es una palabra que modifica el significado de un verbo, adjetivo o de otro adverbio. Otra locución adverbial para describir qué, cuándo, dónde, por qué o cómo se produce una situación. Los adverbios a veces terminan en li. Sin embargo, muchas palabras y frases también terminan en li. Y esto no significa que sea un adverbio. Por ejemplo, las palabras lonely, lovely, friendly y estas palabras son adjetivos. Intensifiers son adverbios que aumentan el significado de los adjetivos y otros adverbios. Por ejemplo, it's quite extremely hot today, que significa hace demasiado calor hoy. He's my very best friend, que significa él es mi mejor amigo. Classifications of adverbs. Time, que responden a la pregunta when, ¿cuándo? Place, que responden a la pregunta ¿dónde? Where. Manner, how. Frequency, how often. Negation and affirmation, no, not, yes. Probability, certainly, definitely, probably, obviously. Prepositions son esas palabras que se utilizan para conectar sustantivos, pronombres y frases en cualquier oración. Usualmente las preposiciones indican la relación entre sustantivos y con ellos se conectan unos con otros. Muestran las palabras que están conectadas a través del tiempo, el espacio y el lugar. Conjunctions son palabras que vinculan otras palabras, frases o cláusulas juntos, les permiten formar complejos frases elegantes y evitar la opacidad de varias frases ocultas. Sus conjugaciones se verían obligadas a expresar cada idea compleja en una serie de frases como I like sport, I like running, I don't like swimming. Coordinating conjunctions permitirles unirse palabras, frases o cláusulas de igual rango gramatical en una oración. Por ejemplo, for, and, nor, would, or, yet, and so on. Jack will be later to work, but he has a dental appointment. En español quiere decir Jack llegará tarde al trabajo, pero tiene una cita con el dentista. Correlative conjunctions son para conjugaciones. Esas palabras junto a algunos ejemplos son either, neither, no, and, no, only, both, either leave from or get out of their way. Que en español quiere decir o diriges o sigues o te quitas del medio. Subordinating conjunctions. Las conjugaciones subordinantes unen cláusulas independientes y dependientes. Una conjugación subordinante puede señalar una relación o causa-efecto, un contraste o cualquier otro tipo de relación entre cláusulas. Ejemplo: because, since, us, outdoor, thou, while, after the blossoming, for the spring, or the raining home. En español quiere decir, después que el sótano se inundara, pasamos todo el día limpiando.